Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludo cristiano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él por esta nueva oportunidad que nos da para enriquecernos con su palabra, para crecer en el conocimiento. La mayor riqueza es el conocimiento, no son los tesoros, no es el dinero. La mayor riqueza es la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si algo tenemos que buscar nosotros con ansia, con anhelo, con deseo en nuestra vida, es ser sabios y tener la sabiduría de nuestro Dios. Bienvenidos a su programa Descanso para tu alma. Soy su pastor y amigo Eduardo David Taborda y como siempre los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que le den like y para que puedan compartir estas enseñanzas, este canal, estos programas con muchas otras personas. Y de esta manera, todos juntos, podamos ir avanzando en el conocimiento de la palabra, siendo enriquecidos por ella. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural en la vida de aquellos que la oyen, de aquellos que la creen y de aquellos que la viven. La palabra de Dios nos exhorta, nos consuela, nos edifica, nos alimenta, nos hace crecer. Así que la palabra de Dios tiene un efecto poderoso en cada corazón. Qué grata bendición tenerles a todos y cada uno de ustedes allí, dispuestos para comer siempre esta palabra. La palabra de Dios hay que comerla, no solamente oírla. La Biblia dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de ella. Son los que practican esta verdad, los que la estudian, la creen, la viven, la practican. Esos son los verdaderos siervos de Jesucristo. Así que bienvenidos en el nombre de nuestro Señor. En el día de hoy tenemos un programa con un tema que me parece importante, me parece trascendental, sobre todo en una época de crisis, donde tanta gente se pregunta tantas cosas, donde la gente quiere saber tantas cosas. Estamos como en la época de los griegos que tenían comezón de oír, que querían cada día oír más, y su deseo y su anhelo era comer siempre más información, recibir cosas nuevas. Estamos en esa época donde la gente está tremendamente preocupada por aprender, por saber y por conocer más cosas. El tema que hemos traído en el día de hoy, entonces lo hemos titulado ¿Cómo hallar la respuesta? ¿Cómo hallar la respuesta? Y para ello, entonces, quiero leer la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 7 y el verso 14 dice así: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar, mis amados, para que Dios nos guíe, para que Dios nos dirija conforme a su propósito, conforme a su voluntad y nos pueda abrir el entendimiento y darnos humildad para entender cada día y para recibir esta poderosa palabra. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, oh Padre Celestial, por permitirnos estar acá en esta hora, delante de ti, delante de todas estas personas, con el corazón dispuesto, Señor, para crecer, para recibir el conocimiento tuyo, para recibir tu bendición, Señor Jesús. Yo te pido por todas estas personas que están escuchando esta enseñanza, ayúdales, dales sabiduría, Señor, abre sus corazones para que ellos puedan recibir esta palabra y que de verdad esta palabra haga un efecto especial en sus vidas, produzca un fruto especial y maravilloso, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
¿Cómo hallar la respuesta? Bueno, estaba pensando que precisamente en esta época de crisis, en esta época de dificultad, en la era de la información, porque es paradójico, es increíble que precisamente estamos en la era de la información y estando en la era de la información, pues estamos tremendamente desinformados. ¿Qué es lo que la gente está creyendo? ¿Dónde está colocando la gente su fe? ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué es lo que la gente está esperando recibir y que cómo van a ser las cosas? En esta era de la información, donde tenemos la internet, todos los medios de comunicación, las redes sociales, la televisión, la radio, en fin, todos estos medios que comunican tantas cosas a la gente. Si pudiésemos pasar toda esa información, hermano, por un sedazo, pudiésemos pasar toda esa información por un filtro, de toda esa información que tenemos, cuántas cosas son verdad y cuántas no lo son. Cuántas de esas cosas están mal intencionadas, cuántas de esas cosas buscan es confundirnos o solamente buscar una ganancia económica. Cuántas de esas personas que están en las redes sociales informando cosas de cualquier índole, cualquier tipo de información, realmente están diciendo la verdad. Creo que es muy poca la verdad que podemos encontrar en todas estas cosas. Ahora, si hablamos de una verdad espiritual, porque el problema más grande de la humanidad ni siquiera es un problema económico, ni siquiera es un problema político, no es un problema social, no es un problema, por decirlo así, económico o biológico de salud. No, el problema más grande que tiene la humanidad en este momento es un problema de crisis espiritual. Esa crisis espiritual, esa falta de fe, esa falta de amor, esa falta de conocimiento de Dios, esa falta de oración, esa falta de consagración, es lo que está llevando al mundo a un abismo. Las familias ya no saben cómo vivir, los padres ya no saben cómo criar a sus hijos, los hijos no tienen ni idea cómo relacionarse con sus padres, con sus compañeros, con sus amigos. La gente está ansiosa y muchas personas ni siquiera desean vivir ya, no anhelan en esta vida nada, no tienen sueños, no tienen propósitos, no tienen ilusiones, no tienen metas, porque parece que nada tiene sentido. Esta crisis ha llegado a la vida de toda la humanidad, porque no es ni siquiera en nuestra ciudad o en nuestro país, es en el mundo entero, es el mundo entero que está bajo una crisis profunda, y esa crisis es la crisis espiritual. Y cuando tenemos una crisis espiritual, cuando no hay unos fundamentos y unas bases espirituales, entonces la gente va errando, va errabunda, va dando pasos a ciegas. Y la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, pues ambos caen al abismo. Lo que queremos en esta hora, a través de esta enseñanza y a través de esta palabra, por este medio de este canal, gloria al nombre del Señor, es traer una palabra de verdad, una palabra ciertísima. El Señor Jesús siempre usaba una expresión cuando hablaba con las personas. Les decía, de cierto te digo. O sea, te voy a hablar la verdad. Te voy a decir algo que es totalmente cierto, que es totalmente confiable. El problema con la verdad es que la gente no acepta esa verdad, porque la verdad demanda de nuestra parte un sacrificio. La verdad demanda un cambio, demanda una transformación, y una transformación
en la manera de pensar, porque de acuerdo a la manera de pensar se recibe la verdad. El apóstol Pablo le dijo a los romanos que debían cambiar su manera de pensar para que pudiesen cambiar su manera de vivir. Y no solamente cambiar la manera de vivir, porque muchas personas pueden llegar a cambiar su manera de vivir sin cambiar ni siquiera su manera de pensar. Pueden cambiar sus condiciones, en fin, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo lo que les está ahondando es el hecho de no solamente cambiar su manera de vivir, sino de entender y conocer la voluntad de Dios. Amén. Discernir la voluntad de Dios, creer en Dios, saber que Él tiene un propósito y es un propósito bueno para con nosotros, es un propósito digno, un propósito humilde, un propósito limpio, pero también un propósito glorioso. Entonces el apóstol Pablo dice que cambiemos la manera de pensar y cambiará la manera de vivir, y entonces podemos entender la buena voluntad de Dios, esa voluntad que es agradable y que es perfecta. Entender la voluntad de Dios es lo mejor que una persona puede recibir. Lo más grande que el ser humano tiene es el conocimiento. Y si ese conocimiento está basado en la verdad, eso está por encima de cualquier riqueza, de cualquier posición, de la fama, de los placeres, de lo que usted quiera. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia. Porque la peor tragedia de un pueblo, la peor tragedia de la humanidad es la ignorancia. Muchos gobiernos, muchas naciones prefieren tener a sus pueblos bajo ignorancia, porque si están bajo la ignorancia, entonces los pueden dominar muy fácil, los pueden conquistar más fácil, los pueden controlar y manipular más sencillamente. La ignorancia es un arma poderosa para alguien que está sobre la autoridad. Pero en el caso espiritual, a Dios no le interesa que nosotros seamos ignorantes. A Dios lo que le interesa es que nosotros seamos sabios, que seamos entendidos, que lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que cree en mí, dice la palabra del Señor, no anda en oscuridad, no está en tinieblas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Venimos entonces hablando acerca de cómo hallar la respuesta, porque la gente está buscando respuestas en muchas cosas. La gente está buscando respuestas en las redes sociales, está buscando respuestas en la religión, en la filosofía, en la ciencia, en la política, en la literatura, en X o Y persona. La gente está buscando algo que pueda traer satisfacción a su alma. Pero la única satisfacción, dice la Biblia, Cristo, satisfacción del alma. No es una religión solamente. No es solamente un dogma o una predicación más por ahí barata. Ese no es el deseo. Es una satisfacción plena que trae Jesucristo al corazón de aquel que le conoce, que le ama, que le sigue, que le sirve y que le espera. Esa es la satisfacción más grande y más poderosa que el ser humano tenga. ¿Cómo hallar la respuesta? La respuesta ante la crisis que hay ahora es entonces el camino de la vida espiritual, el camino de la oración, el camino de la palabra de Dios, el camino del evangelio, el camino de la santidad. Dios le dijo al profeta, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo encuentro en este versículo, porque este es uno de los versículos más reveladores
y más contundentes en la Biblia para el hecho de poder tener una respuesta firme, verdadera, segura, amén, objetiva, una respuesta del único que tiene todas las respuestas, del único que tiene toda la verdad, y es el Señor Jesucristo. Así que tenemos uno de los textos más reveladores y más contundentes en la Biblia, amén. Y este texto nos puede traer a nosotros una abundancia de bendición, abundancias de bendición ricas, amén, a nuestra vida. Eso es lo que recibimos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un tesoro. La Biblia dice que la palabra de Dios, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que estaba trabajando en el campo, y trabajando en el campo halló un tesoro. Y entonces cuando halló ese tesoro, lo cubrió, lo tapó y fue y vendió todo lo que tenía y todo lo que poseía. ¿Por qué? Porque quería comprar ese campo, porque en ese campo había un tesoro. Yo te estoy presentando un tesoro maravilloso. Y la Biblia dice que este tesoro está puesto en vasos de barro para que la excelencia de la gloria sea de Él y no de nosotros, porque nosotros somos frágiles, nosotros nos equivocamos, nosotros fracasamos, nosotros tenemos defectos, somos limitados, nos enfermamos, morimos, nos frustramos. Hay una cantidad de cosas en nuestra vida, pero a Dios le plació colocar ese tesoro en nuestra vida. Dice la Biblia, ¿o no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? Dios quiere habitar en tu corazón. Dios habita en mi corazón. Dios habita en medio de un pueblo que le ama y que le sirve. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo encuentro entonces en este versículo algunas cosas que son contundentes, que son trascendentales a la hora de poder entonces hallar la respuesta y hallar la respuesta del más indicado. Porque las palabras tienen peso, es de acuerdo a quien las dice. En este momento no soy yo el que te está hablando. Dios te está hablando a través de mis labios. Yo solamente soy un siervo, yo solamente soy un mensajero que lleno de temor se presenta delante de las personas a traer una palabra gloriosa, una palabra maravillosa enviada por nuestro Dios. No escuches mi voz, escucha la voz de Dios a través de esta voz. Es Dios el que te está hablando en esta hora. Dice entonces el verso, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Bueno, creo que la base sobre la cual está fundamentado este verso, esta escritura, es la fe. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú has creído toda la vida? ¿Será que toda tu existencia se basa solamente en lo que te enseñaron tus padres? Y aunque son tus padres, y aunque seguramente tú les has amado y los has respetado, ¿quién puede garantizarnos a nosotros que nuestros padres tenían la verdad? Sobre todo la verdad espiritual. No estoy hablando de sociedad, ni de vida laboral, ni de vida secular, ni de vida familiar, ni de vida económica, no. Estoy hablando de la vida espiritual. ¿Cómo sabemos que ellos tenían la verdad? Yo no puedo basar mi fe y mi creencia solamente en lo que mis padres me dijeron, en lo que mis antepasados me enseñaron. Yo tengo que ir
y por mis propios medios investigar, estudiar, escudriñar, indagar en la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús, porque el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dicen mis padres, no como dice el sacerdote, no como dice X o Y pastor o X o Y persona, no, el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la palabra, entonces de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que cuando uno se sumerge en la palabra, cuando uno tiene fe en Dios, cuando cree realmente en Dios y espera recibir de Dios una verdad, amén, entonces de su propio interior comenzará a surgir esa verdad y podemos llegar al conocimiento de la palabra y encontrar toda la respuesta que necesitamos espiritualmente hablando. Esa fe entonces nos lleva a nosotros a creer en Dios, a creer en la existencia de Dios, que el ser humano no se hizo a sí mismo, que somos hechura suya, que este mundo no proviene de una evolución, sino que proviene de la mano de Dios, como dice el salmista, cuando veo tus dedos, obra, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que le visites? Dice también el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Gloria al nombre del Señor Jesús. La base de todo esto es la fe en Dios. Si yo creo en Dios, entonces puedo creer a su palabra. Su palabra es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el Evangelio de Jesucristo. Eso es el Evangelio, lo que nos dice y lo que nos enseña la palabra. De manera que yo no puedo tener un conocimiento pleno de Dios si no conozco la Biblia. Yo quiero creer en Dios, entonces necesito conocerle. Y la única manera de conocer a Dios es a través de la Escritura. ¿Cómo puedes tú conocer a Dios si no conoces la verdad? La mayoría de las personas dicen creer en Dios, pero dicen creer en Dios a su manera, como ellos se lo imaginan. Pero Dios no es como tú te lo imaginas. Dios no es como yo me lo imagino. Uno puede concebir a Dios, imaginarse a Dios de muchas maneras y todas las personas pueden imaginarse a Dios de muchas maneras, pero Dios es uno. Dios tiene su carácter, Dios tiene sus atributos, Dios tiene su poder, Dios tiene su palabra, Dios tiene su voluntad y nosotros conocemos a Dios es a través de la Escritura. Amén. A través de la Escritura. El verso que les estaba diciendo ahora, el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea que la manera de nosotros conocer a Dios verdaderamente es a través de la Biblia. El Dios de la Biblia. Gloria al Señor Jesús. Ahora, entonces Dios nos está diciendo a nosotros, Él le dijo a Salomón, estas fueron unas palabras dadas por parte de Dios a Salomón en una época de prosperidad, en una época de abundancia. Salomón acababa de construir el templo, una de las grandes maravillas del mundo antiguo, un templo suntuoso, un templo glorioso, y Salomón se quedó mirando ese templo y comenzó a preguntarse a sí mismo, ¿si será verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Y dice, los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he construido. Lo que me da a entender que Salomón también tenía sus preguntas. Salomón también tenía interrogantes, cuestionamientos en su propia vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces Dios le está mostrando cómo puede hallar la respuesta. Lo primero que le dice es, si se humillare mi pueblo. Esa frase
tiene dos palabras, una humillación y tiene otra palabra que es pueblo. Humillarse es reconocer la grandeza de Dios y reconocer nuestra bajeza. Es reconocer su pureza, su santidad, pero es también reconocer nuestro pecado, nuestra condición humilde. Entonces toda persona que quiere acercarse a Dios y quiere hallar una respuesta de parte de Dios, entonces lo primero que debe hacer es reconocer la grandeza de Dios y reconocer su propia bajeza. Saber que somos seres creados, que somos seres limitados, que somos seres que nos dolemos, que nos afligimos, que nos enfermamos, que somos volubles, que somos bipolares, que podemos morir, que somos seres totalmente limitados, que nuestro paso por este mundo es muy corto. Nuestro paso por este mundo es totalmente limitado. Entonces el verso nos dice, si se humillare mi pueblo. Quiere decir, aunque Dios le está hablando a Salomón, y en ese instante se estaba refiriendo a su pueblo Israel, ahora el pueblo de Israel rechazó a Dios. La Biblia dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que después de que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, entonces estableció sobre esta tierra un pueblo al cual llama su iglesia. Amén. Él le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios estableció una iglesia, Dios estableció un pueblo, y tenemos que formar parte de su pueblo para recibir las respuestas, para hallar las respuestas de parte de Dios. Si se humillare mi pueblo. ¿Cuántos pueblos hay en el mundo? ¿Cuántos grupos sociales hay en el mundo? Familiares, culturales, folclóricos, en fin. Pero entre todos los pueblos del mundo, Dios nos está diciendo que Él tiene un pueblo. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios ha escogido un pueblo, y ese pueblo es el que Dios oye, porque ese pueblo le conoce, le ama, le sigue, le sirve, le espera, le conoce. Gloria al Señor Jesús. Y para hallar las verdaderas respuestas, entonces tenemos que formar parte de ese pueblo, no de una religión, sino de un pueblo en especial que conoce a Dios, que conoce su nombre, que estudia la palabra, que se humilla delante de Él, que clama a Él, dice, clama a mí en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Si se humillare mi pueblo, y dice, sobre el cual mi nombre es invocado, ese pueblo tiene que conocer el nombre de Dios. ¿Usted sabe cómo se llama Dios? Dios no se llama Dios. La palabra Dios es una forma de llamarlo. La palabra Señor es también una expresión para referirse a Él. Pero el nombre de Dios, según la Escritura, es el nombre de Jesús. Dice la Biblia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Amén. Y la palabra del Señor dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, de pensamiento, hacedlo en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. El texto que estábamos hablando ahora fue acerca del pueblo de Israel, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre. Es importante, es trascendental que tú entiendas, que tú comprendas que el nombre del único y verdadero Dios es Jesucristo. Ese nombre está por sobre todo nombre y no hay otro nombre sobre ese nombre. Nombre admirable, nombre sin igual, o nombre más limpio, nombre más puro, tan puro que en su nombre tenemos perdón de pecados. Amén. Sobre el cual mi nombre es invocado. Es ese pueblo sobre el cual ha sido invocado el nombre de Jesús. Yo he sido bautizado en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo nos mandó bautizar. Él le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pedro entendió perfectamente ese mensaje del Señor Jesucristo y allá en el aposento alto le dijo al pueblo de Israel y a todos los que estaban ahí escuchando, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos aquellos el Señor nuestro Dios llamare. Y creo que el Señor Jesucristo te está llamando en esta hora. El Señor Jesucristo me ha llamado a mí y todos los días continúa llamándonos. Nos llama el Señor para que le escuchemos, para que le creamos, para que nos convirtamos a Él, para que le sigamos, para que le sirvamos, para que le amemos, para que le santifiquemos, para que le esperemos y un día también nos va a llamar y nos va a llevar a su gloria. Tenemos que estar listos para oír la voz del Señor. Dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Quieres hallar la respuesta? Entonces debes humillarte delante de Él, debes formar parte de su pueblo y necesitas que su nombre sea invocado sobre ti. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren, amén, y buscar en su rostro. La oración es una de las cosas más trascendentales dentro de la vida espiritual. Hay tres cosas trascendentales en la vida espiritual: la oración, la alabanza y la palabra. Esas tres cosas son un complemento espiritual que nos llevan a nosotros al conocimiento de la verdad. Son tres cosas que nos llevan a nosotros al conocimiento no solamente de la verdad, sino del verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Orar, pero no orar por orar. No orar sin arrepentimiento. Para orar hay que arrepentirse, hay que ser transformado, hay que nacer de nuevo, hay que humillarse, hay que reconocer delante de Dios. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos a la hora de orar y esperar ser escuchados y que nuestra oración halle una respuesta es nuestra actitud, hermano, mi amigo, frente a Dios. La Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. La Biblia dice que Dios no oye al pecador, pero si éste se arrepiente, a él oye el Señor. Porque la gente invoca el nombre de Dios, la gente ora, la gente reza, la gente hace responsos y creen que Dios les va a responder y siguen viviendo en pecado. Mientras nosotros estemos viviendo en pecado, no vamos a hallar una respuesta de Dios. Usted puede cumplir cualquier penitencia. Su líder religioso lo puede enviar a usted
a hacer cientos de penitencias y usted puede hacer promesas a los diferentes santos, en fin, y puedes pretender cumplir todas esas promesas y pensar que por ello Dios te va a responder, o porque eres muy generoso, muy dadivoso, muy buena gente, porque no le haces daño a nadie. Esas no son las razones por las cuales Dios le responde la oración a una persona. Lo que la Biblia nos está diciendo es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dice: y oraren y buscaren mi rostro. Dice la Escritura que el que cree en Dios, el que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Buscad a Dios entre tanto sea hallado o puede ser hallado. Clamad a Él entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Venid a mí los trabajados y cansados, y yo os haré descansar. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que la palabra nos está diciendo es que debemos buscar el rostro del Señor, pero entender que a Dios hay que amarlo por encima de todas las cosas. Amén. Que Él debe ser lo más importante en nuestra vida. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Le amarás por encima de todas las cosas. Buscar el rostro de Dios es tener una vida devocional, una vida espiritual, una vida que se acerque a Dios, una vida que crea que Dios existe, que es galardonador, o sea, que Dios da recompensas, que Dios bendice, que Dios ayuda, que Dios responde, que Dios contesta. Amén. Es tener un fundamento de fe, esa fe en Cristo Jesús, y saber que el Dios que nosotros predicamos es un Dios bueno, es un Dios generoso, es un Dios misericordioso, es un Dios lleno de gracia, es un Dios poderoso que está dispuesto a respondernos y hacer en nuestra vida lo que haya que hacer con tal de que estemos cerca de Él. Él se hizo hombre, descendió a esta tierra en forma humana, nació de mujer, como cualquier hombre creció. Él inició un ministerio y comenzó a predicar una palabra, un mensaje de salvación a todas las personas. Y dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Porque lo que les decía hace un rato: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Una de las cosas que Dios espera y quiere de nosotros para darnos respuestas, amén, respuestas verdaderas, objetivas, fundamentadas en la verdad, es que el hombre cambie su manera de vivir y se convirtieren de sus malos caminos, que el hombre se aparte del pecado. ¿Sabe? El Señor Jesús tuvo una entrevista con un maestro de Israel, un hombre llamado Nicodemo. Era un hombre de los más importantes que había en Israel, un líder religioso, predicador de la ley, amén, intérprete de la ley, reconocido entre toda la nación por su sabiduría, amén, por su nobleza y por su posición religiosa y política. Y este hombre entonces vino a hablar con Jesús y vino a acercarse a él en la noche y comenzó un diálogo con Jesús. Le dijo: Rabí,
Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor Jesucristo, que conocía su corazón, le dijo: ¿sabes qué, Nicodemo? Te voy a decir una verdad. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo se sorprendió y se asustó y le dijo: bueno, ¿y un hombre viejo cómo puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Eso cómo se puede hacer? Eso no era lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús ahora le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Mira, primero Jesús le dice que si no nace de nuevo no lo puede ver, no puede ver el reino de los cielos. La persona no puede ver y no puede entender el Evangelio, no puede entender esta verdad y nunca va a encontrar el verdadero pueblo de Dios si no hay un nacimiento profundo en su corazón, un nuevo ser, una nueva existencia. Pero Jesús le dice que no nazca del agua y del Espíritu. Cuando le habla del agua, no solamente le está hablando de la purificación de la palabra, sino también del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Pero le está hablando del nacimiento del Espíritu, una transformación profunda, un cambio profundo en el ser de la vida humana, y que valga la redundancia, del ser humano, una transformación completa. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ya no solamente le está diciendo que no lo puede ver, porque hay quienes de pronto lograron ver el reino de los cielos y logran ver el pueblo y logran comprender algo de la palabra, pero no entran a formar parte de ese pueblo. ¿Por qué? Porque no han tenido un nacimiento profundo en la base de su existencia y de su ser. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Debe haber una transformación. No solamente una transformación en la manera de pensar, sino una transformación en la manera de vivir, en la manera de hablar, de vestirse, de hacer las cosas, de tener un concepto diferente de lo que es el mundo y llegar al conocimiento de la verdad. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, o sea, que se aparten de sus malos caminos. Ahí sí viene la respuesta de Dios. Entonces yo, dice el Señor, mire el compromiso de Dios. La primera parte es el compromiso del hombre. ¿Cuál? Humillarse, amén, invocar su nombre, orar, buscar su rostro, convertirse de sus malos caminos. Esa primera parte le corresponde al hombre. Y si el hombre hace eso, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, y mire a lo que se compromete el Señor: perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, y estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar y a enviarnos la respuesta que nosotros necesitamos. Quiere decir que hay un proceso para hallar las respuestas correctas, para hallar las respuestas sanas, las respuestas verdaderas, aquellas respuestas que tienen fundamento, aquellas respuestas que están bajo una autoridad y bajo un poder espiritual real. Debemos entonces pasar por un proceso. El proceso de reconocer la existencia de Dios, el proceso de reconocer nuestra bajeza y nuestras limitaciones, el proceso de humillarnos delante de Dios, el proceso de incorporarnos sobre o dentro de su pueblo, el proceso de invocar el nombre de Jesús y conocer el nombre de Jesús, el proceso de orar, el proceso de buscar su rostro, el proceso de convertirnos y apartarnos de los malos caminos. Entonces ya comenzamos a sentir y a recibir el fruto de todo ese proceso. Es el proceso espiritual. Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad,
bondad, mansedumbre y templanza. Todas esas cosas vendrán a tu vida, pero dentro de todas esas cosas también vendrá la sabiduría, vendrá la revelación del Espíritu Santo, vendrá la inspiración en la palabra, vendrá la unción, vendrá el conocimiento, vendrán todas las cosas que tú necesitas. ¿Para qué? Para vivir una vida mejor dentro de un mundo que está perdido, dentro de un mundo que está corrupto, dentro de un mundo que está agonizando. Saber que hay un pueblo que tiene una verdad, saber que hay un pueblo que está lleno del poder del Espíritu Santo, saber que hay un pueblo que está predicando la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, y tú la puedes recibir. Y dice, ahora entonces, cumplido ese proceso, estarán abiertos mis ojos. Dios pondrá su mirada sobre ti. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Gloria al nombre del Señor. ¿En qué lugar? En el lugar en que tú estés. Jesús tuvo un diálogo con una mujer samaritana y la mujer samaritana creía que a Dios había que adorarlo en un monte que en la ley se había establecido como el monte de la bendición. Y los samaritanos creían que la única manera que Dios respondía a sus oraciones era cuando oraban en ese monte. Los judíos creían que había que orar en el templo y que Dios respondía a la oración solamente en el templo. Pero Jesús le dijo a la mujer samaritana que ha llegado la hora cuando los verdaderos adoradores no adorarán a Dios en el monte ni en ese templo de Jerusalén, sino que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no importa dónde esté. Porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Un verdadero adorador no es solamente el que canta. Un verdadero adorador es el que se humilla delante de Dios, es el que le sirve a Dios, el que honra a Dios con su vida. Amén. El que está dispuesto a seguirle y a pagar el precio y a sufrir la sana doctrina. Entonces los ojos de Dios estarán abiertos, mirándote. Imagínense un ser tan grande, tan glorioso, un ser tan sublime y tan maravilloso, y dignarse a mirarnos a nosotros. La Biblia dice, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la hoja que pasa, como la sombra que pasa. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, en la mañana nace y crece y a la tarde es cortada y se seca. Así es la vida del hombre. Y Dios, que es eterno, sublime, todopoderoso, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que es el gran legislador, el gran rey, santo, santísimo por sí mismo, el único dueño y conocedor de la verdad, que se digne a mirarnos a nosotros. Eso es algo muy grande. Pero el hombre en su arrogancia, el hombre en su vanidad, cree que lo sabe todo, cree que no necesita nada, cree que puede alcanzar y tomar todo lo que le place y que puede pasar por la vida dañando, destruyendo, tomando para sí, apoderándose de todo lo que quiere y que nada ha de pasar. Esa es la arrogancia del hombre. Esa es la vanidad del hombre. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Eso dijo Salomón. Salomón en medio de su riqueza y en medio de su sabiduría, pero también en medio de su delirio. Dice la Biblia que hizo todo cuanto sus ojos vieron, que hizo todo cuanto su corazón deseó, cuanto su corazón anheló. Y la conclusión de todo ello es que todo en la vida es vanidad, que nada de eso
tiene fruto. Y entonces Salomón dice, el fin del discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo único que realmente le queda al ser humano es el conocimiento de Dios, es lo que haga por la obra de Dios, el hecho de servirle a Dios, de creerle a Él, de esperar en Él, de llenarse de Él. Eso es lo que le queda al ser humano. Ahora estarán abiertos mis ojos, y dice, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios estará atento con sus oídos prestos para escucharte, para responderte, para bendecirte, para sanarte, para librarte, para restaurarte, para levantarte, para salvarte, para llevarte a su gloria. Eso es lo que Dios nos está prometiendo. ¿Quieres hallar las verdaderas respuestas? Cree en Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mis amados hermanos, hasta aquí quiero dejarles entonces esta reflexión, este pensamiento, porque tú que eres curioso y tú que quieres saber tantas cosas de esta vida y de seguramente de otra vida y de otros mundos y el mundo venidero y lo que sucederá más allá de la muerte, todas esas preguntas que el ser humano se hace, entonces quiero que tú sepas y entiendas que todo eso se puede lograr solamente en Cristo Jesús. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Como siempre te invitamos para que te suscribas a nuestro canal, para que le des like, para que compartas este video, esta enseñanza con muchas otras personas. También nos encuentras en diferentes redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Allí también puedes encontrar mucho otro material que puede ser de gran edificación para tu vida. Compártelo, porque estamos seguros de que esta palabra será poderosa para tu vida. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.